Bienvenidos a Venezuela Libre, un vistazo informativo sobre lo más relevante que ocurre en Venezuela. El negociador de Guaidó reveló que el régimen de Nicolás Maduro se retiró de la mesa de diálogo en Barbados cuando había una propuesta en la mesa. Y también tenemos que Christopher Figuera dice: Maduro está solo y todos conspiran a su alrededor. Recordemos que Christopher Figuera fue el ex jefe de espionaje de Nicolás Maduro. Pero vamos a desarrollar primero la nota del por qué Maduro se levantó de la mesa de diálogo con la oposición. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, aseguró que la dictadura tiene miedo al cambio. Además, volvió a alertar sobre una posible maniobra chavista para disolver el Parlamento. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, venezolano, Stalin González, afirmó este lunes 12 de agosto que el oficialismo suspendió el diálogo con la oposición en Barbados por miedo al cambio, cuando había una propuesta en la mesa. En declaraciones a periodistas, González, que lideraba la delegación opositora en los encuentros con el oficialismo, afirmó que el chavismo suspendió las conversaciones porque le tienen miedo al cambio, pues ya habíamos entrado en aguas profundas. Había una propuesta en mesa, por eso se levantaron. Stalin González no quiso profundizar en la información por respeto a las pautas que regían estas conversaciones auspiciadas por Noruega, pero afirmó que los opositores van a estar donde tengan que estar para, en el marco de la Constitución, buscar un acuerdo que le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos. Tras conocer la medida de embargo de los activos estatales venezolanos en suelo estadounidense, adoptado por la administración de Donald Trump, el gobernante Nicolás Maduro suspendió el proceso de diálogo que llevaba adelante la oposición bajo el argumento de que estos apoyaban el bloqueo. Sobre la posibilidad de reanudación del diálogo en Barbados, el diputado dijo que en este momento no hay ningún tipo de nueva fecha, aunque se mantienen en permanente contacto con los facilitadores. Insistió que en la oposición seguirán luchando por buscar ese cambio que el país necesita. En cuanto a la sesión extraordinaria convocada para este lunes por la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, Stalin González dijo que le corresponde alertar sobre las decisiones que podrían tomar los constituyentes, pues cada vez que se reúne la Asamblea Nacional Constituyente es para perseguir a alguien. Nada de eso que amenazan desde la ANC va a resolver los problemas del país. Desde hace 2 años que existe la fulana Asamblea Nacional Constituyente, lo que ha hecho es profundizar más la crisis. Mucho más inflación, mucho más represión, apuntó. Y reiteró su advertencia a la comunidad internacional, pues la crisis venezolana se va a profundizar más con las decisiones que piensa tomar el régimen. Todo el mundo occidental tiene los ojos vistos en Venezuela. Evidentemente, los Estados Unidos es el mayor aliado que tiene el pueblo venezolano. La mayor sanción que tiene este pueblo es que Maduro siga estando en el poder, afirmó Stalin González. Él mismo adelantó que más tarde el líder del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países en todo el mundo, dará una declaración oficial en representación de la oposición. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo una reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes políticos. En respuesta, Juan Guaidó se proclamó como presidente interino y consiguió el apoyo de más de 50 naciones con Estados Unidos a la cabeza, reseñó la agencia EFE. Pero eso no es todo, porque como se los dije al inicio de la nota, tenemos también que Christopher Figuera dice: todos conspiran contra Maduro. Maduro está solo y todos conspiran a su alrededor, dice su ex jefe de espías. Según lo que estamos leyendo y viendo en pantalla, cortesía del Nuevo Herald, el gobernante venezolano Nicolás Maduro está totalmente aislado y los jefes de las diferentes facciones que forman su régimen conspiran en secreto.
buscando una salida ordenada de la crisis al presentir que el final está más cerca, según el ex jefe del Servicio Bolivariano Nacional de Inteligencia, Christopher Figueira. Hay mucha gente que ha hecho negocios y acumulado mucho dinero, y ya ellos en el fondo no están interesados en que Maduro esté. Esa es la realidad, dijo Manuel Christopher Figueira. El general está en los Estados Unidos, tras verse obligado a pasar primero a la clandestinidad y luego salir de Venezuela para proteger su vida. Hay gente en el país de distintas jerarquías, desesperadas por salir de Maduro. Hay ministros que están en ejercicio, hay alcaldes, hay gobernadores. En este momento no creo que Maduro tenga incondicionales, salvo su familia, agregó en una entrevista con el Nuevo Herald realizada en un hotel de Miami. También podemos destacar de hecho, y en particular, también están los boliburgueses, los grandes magnates del chavismo, quienes tras amasar fortunas de miles de millones de dólares, hoy están entre los primeros que quieren salir de Maduro para darse de la gran vida, dijo el general. Incluso la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, el actual ministro de Información en Venezuela, ya han comenzado a buscar la salida presintiendo que el régimen no podrá resistir los efectos de la crisis y las intensas presiones ejercidas por Estados Unidos y la comunidad internacional, agregó. Los hermanos Rodríguez también han estado negociando por allí a espaldas de Maduro, indicó Christopher. Especializado en contrainteligencia y entrenado en Cuba y en Bielorrusia, Christopher Figueira estuvo entre los pocos oficiales que participaron en el fallido levantamiento del 30 de abril y liberó al dirigente opositor Leopoldo López, reconociendo la autoridad del presidente interino Juan Guaidó. En esa operación, dijo, debieron de haber participado también el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia chavista, Michael Moreno, pero al final no lo hicieron. Michael Moreno ya venía trabajando con Padrino. Yo sabía que él andaba en algo. Incluso habían otros líderes que me habían pedido que no les mencione, civiles y militares. Es gente que está allí que todavía se mantiene en la sombra, dijo el ex jefe de inteligencia. Pero aunque la conspiración tenía por fin salir de Maduro, el plan no era colarse o colocar a Guaidó como en el Palacio Presidencial, dijo. Michael Moreno estaba pidiendo que ese proceso transicional durara unos 3 años y medio. Estaba pidiendo nombrar al ministro de Interior y Justicia, nombrar al fiscal y seguir al frente del Tribunal Supremo, dijo. Lo que él estaba haciendo es peor que lo que tenemos. No era para que Guaidó asumiera la presidencia, sino que él, Michael Moreno, llevara la transición y aspiraba a que Estados Unidos lo reconociera a él para llevar el proceso de transición, agregó. Según los planes de la conspiración, Moreno debía emitir una especie de pronunciamiento judicial para brindar una justificación legal a la destitución de Maduro, que luego sería seguido por el pronunciamiento por parte de Padrino en representación de la Fuerza Armada Nacional. Los planes también incluían que se le brindara protección a Moreno, quien manifestó temor ante las posibles acciones de las bandas paramilitares conocidas en Venezuela como colectivos. Los conspiradores también habían accedido a garantizar la seguridad del propio Maduro. Pero si bien el plan contaba con el respaldo de algunos actores clave, no todos los sectores habían sido incluidos, dijo Christopher Figueira. Yo preguntaba, ¿y cómo está Diosdado Cabello en esto?, relató Christopher Figueira en referencia al presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente y número 2 del chavismo. Moreno contestaba, ese tema no se ha hablado, pero eso se puede hablar. Y Christopher Figueira le respondía, pero no, tú tienes que incluir a todos los factores de poder. Tú no puedes negociar aquí a espaldas de nadie. Aunque la figura visible de ese movimiento era Moreno, quienes realmente estaban detrás eran los grandes magnates del chavismo, quienes tratan de lograr una fortuna que permita apaciguar la ira de Washington y de la comunidad internacional, una fórmula que permita apaciguar la ira de Washington y de la comunidad internacional para resguardar sus fortunas. Detrás de Moreno estaban los testaferros, porque hay mucha gente que se ha beneficiado del tráfico de influencia y que tiene mucho tiempo y mucho dinero, que no les interesa la política, sino su propio beneficio.
y quieren ver una salida porque ahora quieren disfrutar del dinero. Muchos de ellos están sancionados por Estados Unidos, dijo Christopher. La conspiración comenzó cuando los testaferros le ofrecieron mucho dinero a Moreno para redactar ese decreto. Aunque el general pudo salir de Venezuela, su asistente en el SEBIN, el mayor Jesús García Hernández, no tuvo la misma suerte. Apareció muerto en mayo en un hotel en la ciudad de Los Teques, con una herida de bala en la cabeza, en un caso en que la policía del régimen trató como un suicidio, pero Christopher Figuera sostiene que fue un asesinato. Maduro en algún momento tendrá que salir o saldar esa deuda, dijo. Christopher Figuera dijo que el control del régimen está en manos de diferentes facciones que controlan áreas del país en distintos feudos, que el general llamó factores de poder. El más visible de estos es el controlado por Maduro y su familia, pero también están los sectores controlados por el actual ministro de Industria, Tarek El Aissami, el de Cabello, el de los hermanos Rodríguez y el más discreto sector encabezado por Padrino López. El que Moreno y Padrino López no estén presos hoy en realidad refleja la debilidad interna de Maduro, dijo el ex jefe de espías. A Maduro le habrán recomendado, dijo Christopher Figuera, que necesita hacerse de la vista gorda sobre las conversaciones que sostenía Padrino y Moreno simplemente porque no tiene con quién reemplazarlos. Allí está apelando al dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer. Él ya sabe quién es Michael Moreno, sabe qué es lo que tiene y qué no tiene, y dónde lo tiene. Igual sabe de todos, dijo Christopher Figuera. Todos están además sancionados y allí todos se necesitan, aunque la situación ya se está deteriorando más y yo me imagino que están desesperados. Esto es información que se está desarrollando en Venezuela. Cada vez salen más declaraciones, cada vez salen más pruebas, y cada vez tenemos más noticias sobre lo que sucede en Venezuela. Por eso, en Venezuela Libre nosotros estamos minuto a minuto atentos a todas estas informaciones para presentárselas a ustedes en todas y cada una de nuestras ediciones diarias acá en nuestro canal de YouTube. Somos Venezuela Libre. Sigan atentos a todas las informaciones que iremos publicando día a día acá en nuestro canal.